Mi nombre es Mariana Elizabeth Torres Raya y les voy a hablar sobre el VIH. Como principal definición, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad producida por una infección del virus como tal y se caracteriza por una inmunosupresión profunda que se va a asociar a infecciones oportunistas, enfermedades malignas, desgaste y degeneración del sistema nervioso central. El virus como tal de la inmunodeficiencia humana es conocido por ocasionar una infección que deprime nuestro sistema inmunológico, lo cual si se prolonga va a ocasionar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Va a formar parte de la familia Retoviridae y su replicación es reversa. De ahí previene como tal el nombre. Además está en el grupo de los lentivirus. Este género se va a caracterizar por un periodo de incubación muy largo o lento como tal. Además va a ser un virus de ARN. Entre sus otras características tenemos que este ARN se va a encontrar en cadena sencilla con filamentos monocatenarios dentro de cápside posterior. A ello va a existir la matriz y finalmente una tercera capa que es la envoltura de una bicapa lipídica. Alrededor de esta va a venir las espéculas, que son glicoproteínas, que vienen del precursor 160, donde la interna es la glicoproteína 41 y la externa es la 120. Tres enzimas aquí son muy importantes para el proceso de la replicación del virus, que es la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa, las células dianas que van a permitir al virus replicarse e infectar al ser humano. Son todas las células que poseen una molécula CD4 y unos correceptores de quimiosina conocidos como CXCR4 y CCR5. Principalmente la célula es el linfocito T como tal, macrófagos o células dendríticas. El primer paso para la fijación va a ser la unión de estas 5 proteínas antes mencionadas, primero con la molécula de CD4 y gracias a la unión de la lipoproteína 120 se va a acercar como tal a la posición de la lipoproteína 41 hacia los correceptores, bien sea el CXR4 o CCR5. Después de la fijación va a venir la función de la membrana del virus con la membrana, en este caso de un linfocito T. Cuando se permite este paso del material genético, se va a tener como tal que todo el contenido va a perder la cubierta dentro del citoplasma de la célula huésped. En este caso va a ser el linfocito T, como pues ya se mencionó. Aquí va a venir el proceso de la transcripción inversa, gracias a la enzima transcriptasa inversa, que de una cadena simple se va a convertir de ARN a ADN viral, el cual va a integrarse o va a insertarse gracias a la integrasa. La segunda enzima que va a permitir entonces que en el ADN de la célula huésped ahora sea un ADN viral, teniendo cerca como tal las partículas de ADN se va a integrar teniendo un genoma nuevo. Posterior a esto, como toda una célula normal, tiene un proceso de activación y ante ello se va a tener una transcripción gracias al ARN mensajero que se va a dar como producto un ADN viral. Después sigue la traducción de las proteínas, ahora van a ser proteínas y enzimas virales. Posterior a ello va a venir un proceso de ensamblaje que todo el contenido y estructuras que se están formando dentro del núcleo y luego el citoplasma van a pasar a unirse poco a poco y se van a acercar hacia la membrana lipídica de la célula T, y en ese ensamblaje va a participar la proteasa, permitiendo como tal formando poco a poco esas proteínas. De las proteínas, la cápside, glicoproteínas y esas cadenas de ARN vayan poco a poco adquiriendo su característica principal. Una vez que esta membrana ocurre el proceso de brote como tal o de gemación, va a salir y adquirir una membrana lipídica como una envoltura, quedando en medio una partícula nueva viral, pero esta es como tal infecciosa o inmadura.
Después sigue la proteasa, de nuevo, donde va a ir cortando las cadenas largas de ARN para que pase otra vez a ser los dos filamentos monocatenarios como al principio. Va a tener como tal y finalmente una progenie igual a la que infectó la célula al principio. Y así es como se sigue de nuevo el ciclo. Puede ser así o permanecer la célula como tal en un estado de latencia, una vez que se entrega e integra al ADN. Todo va a depender de la respuesta del sistema inmune. Como dato significativo, tenemos en los objetivos fiebre, cefalea, linfadenopatía, faringitis, diaforesis nocturna, meningitis aséptica, exantema, úlceras orales o genitales. Y en los objetivos, fatiga, problemas gastrointestinales, artralgias y mialgias. Los estudios auxiliares que nos sirven para un diagnóstico es la prueba de detección de anticuerpos contra el virus del VIH, que este va a consistir básicamente en la detección de anticuerpos mediante un inmunoensayo enzimático y también es conocido como ensayo inmunosorbente ligado a enzimas o prueba en lisa. La Western blot se utiliza cuando hay un resultado positivo de un inmunoensayo enzimático y este es el más específico, se le puede decir que es el golden de los estudios. Y en caso de obtener un resultado positivo o falso con este último, la prueba de Western blot puede identificar a la persona como no infectada. El Western blot es un ensayo más sensible que va a buscar la presencia de anticuerpos contra antígenos virales específicos. El tratamiento farmacológico o clínico, en este caso, se suelen utilizar inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la fusión o entrada, inhibidores de la integrasa y productos combinados con varios fármacos. Los objetivos es que debido a estos fármacos que actúan en diferentes fases del ciclo de multiplicación, un tratamiento óptimo va a incluir la combinación de estos mismos. Y a partir de entonces esto nos va a servir como un retroviral. Los diagnósticos que se están utilizando, en este caso, los más significativos, proceso de maternidad ineficaz, este se va a relacionar con la presencia como tal de VIH y signos y síntomas asociados, y se va a manifestar por fatiga, artralgias, mialgias y primera experiencia como tal al alumbramiento con la patología ya adjunta. Después, el riesgo de infección. Este básicamente se relaciona con conocimientos insuficientes para evitar la exposición a los agentes patógenos en presencia de úlceras genitales, en este caso por VIH, por donde va a alumbrar, todas relacionadas a esta situación del alumbramiento. Y el riesgo de deterioro de la integridad cutánea por presencia de exantemas y úlceras genitales. Aquí en los NOC relacionados a la NANDA, anteriormente mencionada, primero va a ser reconocer los factores de riesgo personales de enfermedades de transmisión sexual. Aquí básicamente es que la madre tenga conocimiento de las acciones, los factores que van a predisponer, en este caso al recién nacido, a una transmisión, ya sea por medio de la manipulación que vayase a tener, por el canal de parto o inclusive pues la misma transmisión dentro y en el proceso de gestación. Las lesiones cutáneas, estas son importantes porque pues algunas pacientes suelen tener lo que son las úlceras vaginales o al igual de algún tipo de incisión que pueda servir como puente para alguna transmisión. Después sigue la cantidad de líquido amniótico. Esta se ve afectada en el sentido de, por ejemplo, si hay una rotura de la bolsa amniótica, va a aumentar el riesgo de contagio. Y pues esto se debe de evitar al momento de parto. Y si se rompe antes de tiempo, hay que provocarlo, se puede decir, el parto, en un plazo máximo de 4 horas. Este va unado un tanto al
Indicador del color del líquido amniótico, que hay que recordar que lo normal es que sea un tanto amarillo, bueno, ligeramente amarillento, y que sea un líquido claro aún así. Después, controlar signos y síntomas de enfermedades de transmisión sexual. Esto pues es básicamente desde antes del embarazo, se puede decir, o si ya está embarazada, para que todo pueda ir avanzando y esté entre los parámetros esperados y no se obtenga ningún riesgo de ambas partes. Que pues está de más mencionarlo que el tener VIH y un hijo sin visitas a médico es de alto riesgo aún así. Siguen ahora las actividades de la NIC. Va a ser instruir al paciente o a los allegados, si es adecuado, sobre la inspección del periné para detectar signos patológicos, alguna infección, dehiscencia cutánea, entre otras. Después, comunicar los cambios del estado materno-fetal al responsable del parto según corresponda. Y determinar las indicaciones médicas obstétricas para la inducción a parto. El número 4, vigilar estrechamente el proceso del parto, estando alerta por si hubiera señales anormales, tanto de la madre como del feto. Proporcionar analgésicos cuando esté indicado, esto pues principalmente si existe algún tipo de dolor o alguna otra molestia. Aislar a personas expuestas a enfermedades transmisibles. Sabemos que como tal el VIH es transmisible en útero o por alguna vía canal de parto. Entonces hay que tratar los menos riesgos que se pudiesen llegar a tener en la etapa. Y enseñar al personal de salud el lavado de manos apropiado antes de tocar al recién nacido o madre o mantener el contacto. Y estas son las bibliografías. Gracias por su atención.